Ahora desarrollaremos la cuarta sesión, medidas de protección respiratoria personal. Los objetivos de esta sesión son los siguientes: conocer en qué circunstancias se deben usar respiradores y mascarillas, conocer la diferencia entre mascarillas y respiradores, aprender cómo usar y guardar apropiadamente los respiradores, conocer la prueba de ajuste para probar si el respirador está funcionando bien. Algunos usan respirador y otros no. ¿Acaso no todos tienen el mismo riesgo de contagiarse? Los pacientes están sin mascarillas. ¿Qué pasa si uno de ellos es sospechoso de tuberculosis? ¿Debería usar algún dispositivo de protección respiratoria o debería estar en otro ambiente? ¿Qué pasa si un paciente no sospechoso de tuberculosis comparte el mismo ambiente con otros que sí lo son? ¿Debería usar algún dispositivo de protección personal? Los respiradores están colocados en el bolsillo o colgados. ¿Cómo deberíamos guardarlos si no tenemos que usarlos en ese momento? ¿Por qué en un mismo ambiente hay personal que usa respirador y otros no? ¿El paciente también debería usar algún dispositivo de protección respiratoria? Sabemos que el Mycobacterium tuberculosis se transmite por vía aérea, por medio de gotitas muy pequeñas que se pasan de una persona a otra o al entrar a un ambiente contaminado con estas. Entonces, el objetivo de la protección respiratoria personal es proteger al personal de salud en áreas donde la concentración de gotitas no puede ser reducida adecuadamente con medidas de control administrativo y ambiental. La protección respiratoria personal complementa y no sustituye las medidas de control administrativo y de control ambiental. Esta es entonces la última barrera de protección, por lo tanto no funcionará si las otras dos no han sido debidamente implementadas. Las medidas de protección respiratoria personal se usan exclusivamente en áreas de alto riesgo, como las salas de radiología, consultorios de odontología, unidad de asma, sala de neumología, sala de aspirado endotraqueal, consultorios para hacer espirometría, lugares donde se realiza la broncofibroscopía, unidad de cuidados intensivos, salas de autopsias, salas donde se obtiene el esputo inducido, salas de emergencia, laboratorio, salas de infectología con pacientes que viven con VIH y evidentemente en las salas de hospitalización, donde se encuentren pacientes con tuberculosis frotis positivo. También se deben usar durante las intervenciones quirúrgicas en pacientes con tuberculosis y, por supuesto, en las ambulancias cuando se trasladan pacientes infecciosos. Son muchas las áreas de alto riesgo en donde se deben usar estas medidas de protección respiratoria personal. Pero, ¿por qué no siempre se usan en las áreas de alto riesgo de su hospital? Para la protección respiratoria personal se deben emplear los llamados respiradores, un tipo especial de máscaras con un filtro visible o no que retienen partículas de un determinado tamaño. Se empezaron a usar en trabajos industriales y mineros para retener polvo y partículas. Sin embargo, existen modelos que sirven también para retener partículas biológicas y hoy en día son una herramienta de trabajo indispensable para el personal de salud en áreas de alto riesgo. En términos generales, los respiradores usados para prevenir la inhalación de gotitas infecciosas son aquellos que tienen una eficiencia de filtración mínima de un 95% para partículas de 0.3 micras de diámetro. Estos son los más adecuados para protegerse de la exposición al Mycobacterium tuberculosis.
Existen varios tipos de respiradores y dos sistemas de clasificación para ellos: el sistema americano y el europeo. Los dos brindan un nivel adecuado de filtración y la selección de uno u otro dependerá de su disponibilidad, la forma del rostro del usuario y su costo. Los modelos N95 son los respiradores especialmente desarrollados para el control de exposición de la tuberculosis, aprobados por el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional y siguiendo las orientaciones del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades. Tienen una barra metálica en la parte superior, dos elásticos y un cuerpo cubierto por una capa que es impermeable a los aceites y agua. Los respiradores N95 deben ajustarse a la cara de cada persona. Si hay fugas por los bordes, será más fácil inhalar partículas infecciosas. Por eso la presencia de vello o barba impide el uso adecuado de los respiradores, permitiendo la potencial entrada de partículas infecciosas. El establecimiento de salud debe tener diferentes tipos y tamaños de respiradores para asegurar la protección respiratoria de todos los trabajadores. En el mercado existen muchos modelos y marcas. Los que hay en el Perú son de procedencia norteamericana, europea, brasileña y china. Todos tienen filtros. Sin embargo, lo más importante es que se ajusten bien a la cara del usuario. Entonces, lo más importante es saber cómo colocarnos el respirador. 1. Sujetar el respirador colocando los tirantes en la parte posterior de la mano. 2. Colocar el respirador en el rostro. 3. Colocar el tirante inferior en la nuca. 4. Sujetar el tirante superior sobre la corona de la cabeza. 5. Oprimir el clip metálico asegurándolo a la nariz. 6. Jalar el respirador sobre el mentón y revisar si existe algún escape. Ahora responda las siguientes preguntas. ¿Ha usado usted respiradores? ¿Le parecen incómodos? ¿Los usa según lo explicado? Ya que es imposible que un solo tipo de respirador se ajuste a la cara de todos los usuarios, es necesario que se verifique si el respirador es el adecuado y que esté correctamente colocado. Para eso existe una prueba denominada prueba cualitativa de ajuste, que tiene la finalidad de conocer cuál es el mejor tamaño, modelo y marca a usar y asegurar que el usuario sepa cuándo está bien colocado. Es muy importante realizar la prueba de ajuste. El Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional hizo un estudio de evaluación, resultando que el uso de respiradores sin prueba de ajuste ofrece una protección solo del 67% y con prueba de ajuste del 96%, lo que se considera una protección adecuada. La prueba cualitativa de ajuste consta de dos fases. Primero, la fase de sensibilidad y segundo, la prueba de ajuste propiamente dicha. Primero se realiza la prueba de sensibilidad. Para la prueba de sensibilidad se pone al trabajador en conocimiento de la sustancia Vitrex. Esta primera prueba sirve para que el trabajador conozca el sabor amargo de esta sustancia. El nebulizador inyecta la sustancia Vitrex y la persona sentirá inmediatamente su sabor amargo. La solución Vitrex de esta prueba de sensibilidad es una versión muy diluida de la solución Vitrex para la prueba de ajuste. Antes de iniciar la prueba de ajuste, la persona debe ponerse correctamente el respirador, verificando que se ajuste completamente al rostro. El trabajador se colocará la escafandra y respirará a través de la boca con la lengua extendida. Con el nebulizador se inyectará la solución para la prueba de ajuste tantas veces como sea necesario y cada 30 segundos durante toda la prueba. Después de la inyección inicial del aerosol, se pedirá a la persona que realice los siguientes ejercicios durante 60 segundos cada uno.
Respirar normalmente, parado y sin hablar. Respirar profundamente. Mover la cabeza de lado a lado. Mover la cabeza de arriba abajo. Hablar continuamente. Caminar o trotar en su sitio. Respirar normalmente. La prueba se considera exitosa si el trabajador no detecta el sabor amargo del aerosol en ningún momento. Si la persona termina la prueba exitosamente, deberá recibir una constancia de certificación de la prueba de ajuste con fecha y modelo del respirador aprobado. El respirador N95 se puede usar varias semanas, pero un mal mantenimiento puede deteriorarlo y hacer que pierda su capacidad de protección. Es importante aprender a cuidarlo, no solo para no tener que gastar en reemplazarlo con tanta frecuencia, sino principalmente porque su deterioro podría poner en riesgo a quien lo usa. Hay que revisar entonces que sus componentes se conserven íntegros, como elásticos, máscara y su dispositivo metálico. Además deben guardarse envueltos en tela o papel y nunca en bolsas plásticas para evitar la humedad y los hongos. Deben guardarse entonces en un lugar limpio y seco para protegerlo de la humedad, polvo, aplastamiento o dobladuras. ¿Cada cuánto tiempo deben cambiarse los respiradores? Un respirador estará mal puesto si no colocamos los dos elásticos de manera correcta. Si lo usamos con los elásticos cruzados en la cabeza, tampoco habrá un ajuste uniforme, permitiendo el pasaje de aire entre la cara y el respirador. Cuando se sale del área de riesgo o al terminar la jornada de trabajo, se debe buscar guardar el respirador apropiadamente, por lo que no es conveniente usarlo debajo del cuello o como sombrero, ya que estamos malogrando los elásticos y deformando la máscara, acortando igualmente su tiempo de vida. Entonces, ahora que ya sabemos qué es un respirador, veamos qué es una mascarilla. Las mascarillas o cubrebocas quirúrgicos de papel o tela no tienen un filtro especial, pues no han sido diseñados para proteger a las personas que las llevan puestas, sino más bien para evitar la propagación, en este caso, de las gotitas infecciosas de la tuberculosis. Cuando un paciente infectado tiene correctamente puesta su mascarilla, esta captura las partículas húmedas reteniendo las gotitas infecciosas que podrían salir al exterior. Vendría a ser lo mismo como cuando nos tapamos la boca con un pañuelo al toser. El paciente debe usar la mascarilla cuando, por ejemplo, sale del ambiente de aislamiento hacia otros ambientes dentro o fuera del hospital, cuando recibe atención médica o cuando recibe visitas. Adicionalmente, no olvidemos que las visitas deben usar respirador cuando se encuentran en contacto con sus familiares. Ahora ya sabemos cómo y cuándo usar respiradores y mascarillas. Pero como en nuestros hospitales siempre hay personal nuevo o rotante, se deben colocar avisos visibles explicando la importancia y el correcto uso de los respiradores en las áreas de riesgo. Asimismo, se deben realizar evaluaciones periódicas del uso racional de los respiradores y mascarillas en personal de salud, pacientes y visitantes, usando una lista de chequeo. Y ahora apliquemos lo aprendido. ¿Qué nos pueden decir de estas imágenes? Y ahora, ¿qué les parece si practicamos la forma correcta de colocarnos el respirador?